Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar 3 minuticos más para dar inicio a la capacitación. Gracias por la espera. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Ana Forero, especialista en marketing en Holcim. Quiero darles la bienvenida a esta primera sesión donde nos acompaña el ingeniero Edgar Fabián Zavala con el tema de concretos y morteros para todo el tema de aplicación. Vamos a hacer toda la presentación de corrido y al final vamos a hacer todas las preguntas. Las preguntas las pueden ir colocando en el chat y al final de la sesión vamos a hacer una lectura de estas preguntas. Les voy a recomendar que también voy a mandar un link de asistencia donde tienen que colocar su nombre completo, su celular, su cédula y la empresa a la que pertenece. No es más, entonces bienvenidos y los dejo con el ingeniero Fabián. Hola Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Quisiera, si me confirmas, ¿ves la presentación? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto ¿Todo y en se ve orden? perfecto. Ujú. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias a las personas que nos están acompañando en este espacio. Para nosotros es muy gratificante poder darles a ustedes este tipo de espacios que
sea de provecho y para conocimiento en nuestros espacios, tanto académicos como laborales. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que corresponde a los concretos y los morteros. Entonces, dando inicio con esto, un segundo, ya, ok. Vamos a hablar en primera instancia qué es un concreto. El concreto es es el material de construcción más usado en el mundo debido a su fácil y rápida preparación, su alta eficacia y moldeabilidad casi que infinita, ya que puede coger cualquier tipo de forma que el ser humano quiera darle, haciendo de este pues uno de los materiales digamos que contemporáneos, ya que nos permite cumplir con cada una de las exigencias que el día a día nos trae con la evolución y desarrollo de la humanidad. El concreto es una mezcla homogénea de distintos constituyentes o distintas materias primas, como lo es el material aglutinante o el cemento, agregados pétreos, que los agregados pétreos los tendríamos discriminados como agregado fino, que sería la arena, agregado grueso, que sería la grava, el agua y ciertos tipos de adiciones que nos van a permitir y nos van a dar como resultado contar con unas propiedades o con unas especificaciones tanto en estado plástico del concreto, como pueden observar ustedes ahí en las fotografías, que son muy importantes y tienen que ser evaluadas a la hora de ser instalado en cada uno de nuestros proyectos, como en estado endurecido, como lo podemos hablar, el tema de durabilidad, el tema de resistencia, pronto de densidades, el tema de color, si estamos hablando de un concreto arquitectónico, si estamos hablando de un concreto estructural, entre otros. Ahora, el mortero también es un material de construcción empleado como una mezcla plástica que en estado pastoso tiene la propiedad de poderse moldear, de adherirse fácilmente a otros materiales como ladrillos, piedras, bloques de hormigón y unirlos entre sí, endurecerse y alcanzar una resistencia. Incluso nosotros sabemos que estos morteros es el material más usado a la hora de realizar nuestras obras, la obra gris, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el mortero y el concreto? Que también es una mezcla homogénea, pero ya hablando del mortero, está constituido por un material cementante, por un agregado fino o una arena, por una fracción de agua y por unas adiciones en caso de requerirse. Se puede utilizar para pega, se puede utilizar para pañetes, para revoques, se puede hacer de forma manual, se puede instalar de forma neumática. Ya dependerá de cada una de las especificaciones que nosotros veamos que se hacen necesarias en nuestros proyectos. Tanto el concreto como el mortero son materiales que se transforman. ¿Se transforman en qué sentido? Vamos a contar o vamos a tener presente que ellos dos están divididos en dos estados. Cuando realizamos el mezclado y la fabricación de cada uno de ellos, vamos a obtener una mezcla que está en estado fresco. El concreto y el mortero en estado fresco, pues básicamente nos referimos al estado en que la mezcla tiene manejabilidad, es decir, que cuenta con un grado de facilidad para ser manejada, transportada, colocada y consolidada por medios adecuados, conservando pues su homogeneidad y la integridad del material. Después de ello, de contar con una mezcla o con un material que está en estado fresco, este va a ser sometido o va a pasar por un proceso de fraguado. El fraguado prácticamente es ese punto en el cual estos materiales, tanto el concreto y el mortero, empiezan a perder su trabajabilidad y su manejabilidad y empiezan su proceso de endurecimiento. Empiezan el proceso ya que, pues como bien sabemos, el desempeño de estos materiales cementantes se va desarrollando al pasar de los días y va llegando al punto de nuestra edad de diseño o de obtener la resistencia a la compresión o de flexión máxima que está contemplada en los mismos. Entonces, después de este de estado fresco y de haber pasado por el fraguado, vamos a tener un estado de endurecimiento o endurecido, en el cual pues el concreto y el mortero se refiere a que vamos a contar con una roca o un material artificial elaborado por el hombre, el cual nos va a brindar varias propiedades como la resistencia, la durabilidad, la densidad, la apariencia y demás características empleadas en la industria de la construcción.
Así como contamos con estos dos estados, también debemos evaluar cada una de las propiedades o especificaciones de la materia prima, tanto el concreto y el mortero, para dar cumplimiento con las especificaciones del mismo. Hablando del concreto en estado fresco, debemos evaluar inicialmente lo que es la fluidez o el asentamiento de la mezcla. Debemos evaluar otro tema que sería el tiempo de manejabilidad o la manejabilidad del mismo, la trabajabilidad o esa propiedad que nos va a permitir a nosotros consolidar el material en nuestro encofrado, el contenido de aire, si de pronto estamos hablando de una mezcla que contemple el uso de inclusores de aire, las segregaciones y otros tipos de propiedades que nos van a brindar a nosotros la cohesión de la mezcla. En el caso de los morteros, evaluamos en estado fresco lo que es la consistencia o prácticamente, para que lo entendamos, es como una misma fluidez como tal del mortero. Debemos evaluar también la trabajabilidad, el tiempo de manejabilidad y la retención de agua, entre otros. Cuando ya tenemos estas materias, el concreto y el mortero en estado endurecido, debemos evaluar propiedades tales como la resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, dependiendo si estamos trabajando concretos estructurales o concretos hidráulicos para pavimento. Debemos evaluar la durabilidad del mismo, entre otros. Para el tema del mortero, evaluamos la resistencia a la compresión, la durabilidad y la adherencia como tal que se obtiene en esta fórmula de trabajo. De esta manera, pues básicamente lo que uno obtiene, nosotros pues digamos que con estos atributos que se han logrado obtener tanto con el concreto y el mortero, se ha logrado o, o llegar a darse un desarrollo urbano en una gran amplitud en la cual le permite al ser humano cumplir con cada una de las exigencias y tener, digamos que un producto acorde a las necesidades y al día a día que se nos va afrontando en el desarrollo de la humanidad. Pero ¿cómo debemos realizarlo? Entonces vamos a hablar en este momento cuáles serían las especificaciones o los requerimientos o cuáles serían esos parámetros de entrada para nosotros definir qué tipo de concreto utilizar y qué me debe cumplir el concreto o cómo lo debo fabricar. Entonces, en primera instancia debemos revisar varias condiciones netamente de obra. Entre ellas está el sistema de descargue. Para las obras de ingeniería o obras civiles, llegamos a contar con distintos sistemas de descargue. Podemos hacerlo por medio de torre grúa, podemos hacerlo de forma bombeada, podemos hacerlo de forma directa, ¿sí? Y dependiendo de este tipo de sistema que definamos o que tengamos en nuestro proyecto, empezaremos a evaluar cuáles son las especificaciones y las propiedades que deberá cumplir nuestro concreto. De igual manera, nuestro sistema constructivo tiene mucho que ver a la hora de definir las especificaciones o el requerimiento del mismo, dependiendo si estamos no sé, si estamos fundiendo concretos que tienen volúmenes considerables, si estamos fundiendo concretos que deben ser bombeados en una longitud considerable, si estamos hablando de sistemas constructivos de pronto para obras de infraestructura como pavimentos rígidos que se pueden estar instalando con reglas vibratorias o con pavimentadoras como pueden ver ustedes en el registro fotográfico, o si estamos hablando de una estructura vertical que se puede realizar en sistema porticado, diferencia por placa y por columnas en primera instancia, o un sistema industrializado que pues prácticamente sería de una forma secuencial, con los muros y las placas. Adicional a ellos, cada obra de ingeniería cuenta con un diseño estructural, en el cual el especialista encargado ha definido cada uno de los elementos, ¿sí? que conforman la estructura como tal y ha establecido qué tipo de resistencia o qué tipo de especificación se requiere para que cumpla con su funcionalidad a la hora de pronto de evaluarlo con la norma sismo resistente y otras normas que deben ser consideradas en este tipo de diseños. Generalmente, lo que obtenemos con estos planos o con estos detalles constructivos, básicamente es lo que es la resistencia de diseño. Esa resistencia de diseño, si estamos hablando de un concreto estructural, está definida por la sigla F' sub C y puede estar dada con las unidades de PSI o de megapascales. Ya este tema concierne pues básicamente
a lo que es netamente unidades. Sin embargo, pues ya lo que entraríamos a revisar es la resistencia como tal definida por el especialista estructural. Una definida la resistencia de diseño, que en este caso estaríamos hablando de una resistencia a la compresión para concretos estructurales. Vuelvo y reitero ahí el tema. Si hablamos de pronto de pisos o pavimentos, estaríamos hablando de una resistencia a la flexión, ¿sí? Entonces, enfocándonos en este caso, en este tipo de obras de estructuras verticales, la mayoría de nuestros concretos hacen parte o corresponden al grupo de concretos estructurales. Definido esa resistencia a la compresión, la cual ya establecimos con el F' sub C, entramos también a revisar lo que concierne a la normativa. ¿Qué normas nos rigen en este caso a nivel Colombia o a nivel nacional? Tenemos la norma sismo resistente de 2010, lo cual, como ustedes pueden observar, en el caso del asentamiento nos dice que debe estar dentro del rango especificado por la obra propuesta, ¿sí? Eso prácticamente lo va a definir la obra, esos, los asentamientos o la fluidez como tal de la mezcla lo define la obra, pero en el sentido que les acabo de comentar, ya una vez determinado el sistema de descargue, determinado el sistema constructivo, determinado cualquier otra condición particular que se deba evaluar allí, nuestros ingenieros de la obra nos van a decir qué tipo de asentamiento necesitamos, si necesitamos una mezcla fluida, si necesitamos una mezcla consistente, entre otros. Y para el tema de las resistencias, como pueden observar en el cuadro izquierdo inferior, nos va a hablar de un F'CR. ¿Qué significa ese F'CR? Es el F' sub C requerido, ¿sí? Y va a establecerse un F' sub C requerido dependiendo del tipo de resistencia que tengamos. ¿Cómo así que dependiendo del tipo de resistencia? Lo vamos a dividir en franjas o está dividido en franjas. Si tenemos una resistencia una resistencia a la compresión de diseño, perdón, menor a 21 megapascales, vamos a establecer que nuestra resistencia promedio requerida a la compresión va a ser la resistencia de diseño más 7. Si tenemos una resistencia de diseño que está en el rango de 21 y 35 megapascales, ¿sí? Vamos a tener que nuestra resistencia promedio requerida va a ser nuestra resistencia de diseño más 8.3. Y si tenemos una resistencia de diseño mayor a 35 megapascales, vamos a tener que nuestra resistencia promedio requerida va a ser 1.10 veces nuestra resistencia de diseño más 5. ¿Sí? Lo mismo sucede con las especificaciones en vías. Aquí entramos a revisar qué tipo de especificación o qué tipo de normatividad debería aplicar yo. Pues si estamos aplicando, si estamos construyendo una obra, una estructura vertical, generalmente estamos contemplados o estamos regidos bajo la norma sismo resistente 2010. Pero si estamos en algún proyecto de infraestructura vial a nivel nacional, de pronto si estamos, si lo hablamos a nivel Bogotá, ya estaríamos hablando de la norma IDU, pero si lo hablamos a nivel nacional, estarían las normas del Instituto Nacional de Vías o el INVÍAS, que como pueden ver también nos establece unos asentamientos nominales aproximados. Esos asentamientos son aproximados ya que pues las tecnologías hoy en día que se manejan de los concretos nos permiten utilizar aditivos que nos van a dar mayor fluidez sin necesidad de pronto de someter el diseño de mezcla a unas relaciones agua-cemento altas. Entonces, prácticamente, digamos que para no demorarme un poco acá, ustedes pueden ver que tanto la norma sismo resistente como la norma en vías nos define tanto los parámetros de asentamiento como los parámetros de la resistencia de diseño, pero no solamente de diseño, sino la resistencia de F' sub C requerida. Para que entendamos cuál es la resistencia de pronto de diseño y requerida, vamos a hablar aquí básicamente de este tipo de normas. Incluso ya entramos aquí a hablar del Instituto Americano del Concreto o el ACI, ¿sí? Los cuales pues vamos a tener, no olvidemos, la resistencia de diseño establecida con la sigla F' sub C, ¿cierto? Sería la resistencia especificada a la compresión del concreto, y el F' sub CR sería nuestra resistencia promedio a la compresión requerida del concreto, empleada como base para la dosificación del concreto. Entonces ahí entraría a decir, pero ¿cómo así que dos tipos de resistencia? ¿Cuál es la necesidad de tenerlo? La necesidad se basa en que prácticamente para la fabricación y producción de concretos va a ser muy difícil la repetitividad de los mismos.
¿Por qué? Porque las propiedades de las materias primas pueden cambiar, las humedades también de las mismas pueden cambiar, la cantidad o la fracción de agua que yo pueda estar utilizando no va a ser la misma entre una bachada, y todas estas variables van a generarme a mí una desviación. ¿Una desviación en qué? Una desviación en la especificación correspondiente a la resistencia a la compresión. Como pueden observar ustedes ahí, pues tendríamos evoluciones diferentes de las resistencias a pesar de que estamos hablando de un mismo diseño. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder dar cumplimiento de nuestra resistencia de diseño? Que a la hora de diseñar o crear o formular una dosificación para la producción del concreto, debemos tener en cuenta ese F' sub C y un factor de seguridad que estaría llamado como ese sobrediseño, y cual me permitiría a mí, digamos que prácticamente que cubrir todas esas desviaciones, y que a pesar de que hay mucho factor humano involucrado en la fabricación, todas mis resistencias van a dar cumplimiento a la resistencia de diseño. Eso es lo que se busca, tener el factor de seguridad para que la resistencia siempre dé cumplimiento al F' sub C o la resistencia de diseño o resistencia especificada. Para el tema de los morteros, pues también está contemplado dentro de la norma sismorresistente 2010, donde nos habla acerca de una clasificación de los morteros de pega pues por propiedades y por proporción. Prácticamente vamos a tener 4 tipos de morteros, los cuales pueden ustedes observar en el cuadro. Vamos a tener morteros tipo N, tipo S, tipo M y tipo H. Cada uno de estos morteros tienen unas especificaciones pues prácticamente casi que independientes, pero qué los define el uno del otro sería como la resistencia mínima a la compresión. El, el mortero tipo N tendría una resistencia mínima a la compresión de 0.5 megapascales. El tipo S estaríamos hablando de una resistencia mínima de 12.5 megapascales. El tipo M estamos hablando de una resistencia mínima de 17.5 megapascales. Y el tipo H de 22.5. Es decir, a medida que vamos subiendo la tabla, nos vamos dando cuenta que la resistencia mínima exigida es mucho mayor. Y asimismo, como podemos observar en las últimas 2 columnas, en las cuales nos habla acerca de la relación del material del material o agregado fino y el material cementante, estamos viendo que a medida que vamos subiendo la resistencia, la relación o ese rango de aceptación entre la arena y el material cementante se va disminuyendo. ¿Con qué fin? Con ese, obtener una mayor durabilidad y una mejor respuesta con respecto a la resistencia a la compresión, que es uno de los parámetros que evaluamos en los morteros. Ahora, como hablábamos inicialmente, pues estas mezclas homogéneas, tanto del concreto como del mortero, están eh, constituidas por una serie de materias primas independientes cada una de ellas. Y así como son independientes cada una de ellas, pues las normas también nos definen que cada uno de estos materiales debe dar cumplimiento a unas especificaciones. Vamos a empezar a hablar entonces del tema del cemento, que es el segundo elemento más consumido en el mundo. Existe la normatividad colombiana NTC 121, la cual me va a definir a mí qué parámetros o qué criterios debo cumplir a la hora de producir y de fabricar un material cementante. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar que el cemento tiene que dar un cumplimiento con una Blaine, tiene que dar un cumplimiento con una finura por Tames 45, tiene que dar cumplimiento por una fluidez y una consistencia, por una densidad, por una resistencia a la compresión, por una expansión y por un fraguado. Entonces aquí podemos ver prácticamente lo que son las especificaciones que debe cumplir este tipo de insumo, y adicional a ello el tipo de resultados que pueden llegar a tener. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver ahí en la parte, en el cuadro de la parte derecha, los resultados que se obtienen con un tipo de cemento que daría cumplimiento con la NTC 121. Pero adicional a ello, cuando nosotros vayamos a utilizar tipos de cemento, pues ya sabemos que no solamente debemos cumplir con la especificación o con las NTCs que hablamos de hablar, la 121, sino que debemos mirar qué tipo de actividad constructiva vamos a realizar. Aquí queremos mostrarles, pues básicamente, dentro de la línea comercial de Holcim, qué tipo de productos hay. Son productos cementicios, los tres, ¿sí? Están clasificados como cementos, pero cada uno de ellos
tiene, digamos que un fin o una finalidad y con base a ello, pues también cumple con una especificación particular. Se cumple con especificación particular cada uno de ellos. Si lo hablamos de el que ustedes pueden ver ahí como Boyacá Superfuerte, estamos hablando que es un cemento de tipo UG o tipo uso general para producción de concretos y morteros estructurales en general, ¿sí? Desarrolla resistencias moderadas a todas las edades en el concreto, preferido para la construcción, pues digamos que para obras o para elementos que no requerimos una especificación, una resistencia de diseño un poco alta. Si de pronto en este caso tenemos un elemento estructural o tenemos que diseñar un concreto que tenga como dentro de sus especificaciones una resistencia alta, ya tenemos el siguiente tipo de cemento que pueden ver ahí, que es el tipo especial o tipo ART, alta resistencia temprana, el cual es, dentro de sus usos está para la producción de concreto estructural que requieren un alto desempeño, ¿sí? Y dentro de sus ventajas está que desarrolla altas resistencias iniciales en el concreto, el cual es pues apetecido para los proyectos industriales en la construcción. Pues esto obviamente al verlo reflejado de forma económica y dentro de nuestra programación, pues también nos va a permitir tener un avance mucho mayor. Pero si dentro de nuestro proceso constructivo ya estamos de pronto en obra gris y necesitamos hacer nuestros pañetes, nuestros morteros y demás, ya llegaríamos a hablar de nuestro cemento, maestro experto, el cual es, digamos que está definido para la elaboración de morteros y aplicaciones de mampostería en general y tiene un mayor rendimiento para las actividades de mortero de mampostería. Finalmente, ustedes pueden ver un cuadro en el cual nos habla de los parámetros físicos que da cumplimiento. Estos son los parámetros que cumple el cemento tipo UG, ¿sí? Que tiene una expansión, tiene un tiempo de fraguado, tanto inicial como final, ¿cierto? Y tiene adicional un desempeño a 3, 7 y 28 días. Si lo comparamos con los parámetros físicos que cumple nuestro cemento especial tipo arete, pues vamos a encontrar que vamos a obtener valores mucho mayores con el arete que respecto al UG. Listo. Continuando con nuestras materias primas, ahora entramos a hablar del agua. Pues para el agua prácticamente que no define qué tipo de fuentes son las que se debe usar. Nos habla que puede utilizarse cualquier tipo de agua natural que sea potable y no presentar pues sabores, olores dentro de del uso para el amasado y para el mezclado, ¿sí? Lo importante que se debe revisar con este tipo de fuentes es que el agua no contenga de pronto un contenido de material orgánico o que contenga de pronto material particulado o sedimento, ya que esto puede llegar a repercutirme y generarme inconvenientes en la evolución y en el desempeño de las resistencias. Ustedes pueden ver ahí pues la fotografía de la parte derecha sería un agua que está, digamos, turbia, en el sentido de que tendría bastante sedimento y bastante lodo que finalmente va a ser parte dentro de las mezclas, ¿no? De nuestras mezclas. Entonces, no sería recomendable usarlo. Sin embargo, adicional a ello, también hay una norma, la NTC 3459, que me rige a mí qué tipo de especificaciones o parámetros debe cumplir el agua, ¿sí? Para la elaboración del concreto. Entonces, vamos a tener ensayos físicos, hablando específicamente de los fraguados iniciales y fraguados finales, y vamos a tener una evaluación de la resistencia a 7 días. En este caso, pues vamos a tener una muestra testigo y vamos a tener el agua que vamos a emplear o que tenemos proyectado emplear. Entonces se hace una comparación entre estas dos fuentes o entre estos dos tipos de agua y se revisa cuál es la fluctuación entre la una y la otra. Adicional a que también al agua de amasado que se proyecta usar, se le realizan ciertos tipos de ensayos químicos como cloruros, sulfatos, sólidos totales, entre otros. Listo, con respecto a los agregados, vamos a tener, como les decía inicialmente, agregado pétreo fino y agregado pétreo grueso. Pues los agregados van a ser nuestro conjunto de partículas de origen, que pueden ser de origen natural y artificial, ¿sí? Pueden ser tratados o elaborados y pueden tener tamaños de la partícula que pues podrían estar clasificados en tener partículas casi invisibles y hasta pedazos de piedra que
que son considerables para la vista. La importancia del uso y el tipo de calidad correcta de este agregado pues no se puede subestimar, ya que estos influyen fuertemente en las propiedades de la mezcla del concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Entonces, básicamente, según la procedencia de los agregados, vamos a tener de tipo natural. Los agregados de tipo naturales serían los que se realizan por explotación de ríos o serían de arrastre fluvial, ¿cierto? Por aluviones o cantos rodados o por las canteras, que prácticamente allí se discrimina lo que llamamos también las arenas de peña. O podríamos llegar a tener agregados artificiales como lo son las cenizas, las escorias de alto horno, las limadoras de hierro, el clínker, entre otros. Generalmente, pues la producción de agregados está discriminada en una explotación inicial. Vamos a tener una trituración primaria, se va a realizar un lavado, se realiza generalmente un lavado inicial. Este lavado nos va a permitir a nosotros una clasificación inicial también, una clasificación previa de lo que son los agregados y los finos, para que de forma posterior y con una trituración secundaria ya lleguemos a obtener lo que es una clasificación de arenas y gravas dependiendo ya del tipo de material o del tipo de tamaños máximos nominales que utilizamos o que se establezca en la planta de trituración para producción, ya se generarían el stock de los materiales, evitando que, digamos, que haya una contaminación entre el uno y el otro para dar cumplimiento en los mismos. Dentro de, el tipo de material o agregados pétreos, dependiendo el tamaño máximo nominal, podríamos llegar a clasificarlos como rajones o piedras o piedra bola, aquellos materiales que son superiores a las 6 pulgadas. Podríamos llegar a tener piedras que estarían dentro de los tamaños de 2 a 6 pulgadas. Podremos llegar a tener gravas o agregados gruesos que están en el orden de las 3 pulgadas y 1 pulgada. Tendríamos gravilla que estaría ya en la franja de 3 cuartos y 3 octavos. Tendríamos agregado fino, estarían clasificados dentro del tamiz número 4 y el número 100. Y hablaríamos de los limos y las arcillas, que serían aquellas partículas finas o lo que hablamos que casi que invisibles, que son un poco perjudiciales para los concretos. Por esto es que las normas dentro de las especificaciones para los agregados Petros define unas fracciones o sí, unos valores granulométricos tanto para el agregado fino como el agregado grueso de forma independiente. ¿Qué quiere decir? Que la arena, antes de combinarla, ella es sometida a una gradación o a una granulometría y debe estar dentro de ciertos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Ustedes los pueden observar en los cuadros inferiores. Entonces, en la parte izquierda vamos a tener los parámetros o lo que es la franja granulométrica para la arena o el agregado fino. Y en la parte derecha vamos a tener lo que son las fracciones para el agregado grueso. ¿De qué va a depender? Del tipo del tamaño máximo nominal de la grava, ¿sí? Para el tema de las gravas. Como pueden ver ustedes ahí, pues son diversos renglones, ¿sí? Y esos renglones me van a definir o me están definiendo a mí qué tipo de tamaño máximo nominal estoy trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando de pronto una grava que tiene un tamaño máximo nominal de 1 pulgada, ya entraría de 1 pulgada, perdón, de 1 pulgada a media pulgada, entraría prácticamente que a a la fila que queda, la cuarta fila, no sé si lo alcanzan a ver, la cuarta fila de la parte inferior hacia arriba, y allí me define cada uno de los valores numéricos o la franja cómo es con mi rango máximo y mi rango mínimo. Esto me permite a mí, es eso, ¿sí? Estos datos me permiten a mí definir el rango máximo y el rango mínimo del valor o digamos que del porcentaje que me retiene cada tamiz. Los tamices son los que ustedes pueden ver en la parte superior izquierda. Entonces, prácticamente vamos a tomar una fracción, ¿sí? Se toma una fracción representativa, se hace una gradación con ayuda de estos tamices. Ya el tipo de tamiz, pues como pueden ver, es prácticamente un recipiente que tiene una malla cuyos separaciones van variando. Esas separaciones me van a permitir a mí definir dentro de esa muestra representativa qué porcentaje hay de cierto tamaño, qué porcentaje hay del otro tamaño menor y así sucesivamente dependiendo de lo que me dice la norma.
para finalmente poder obtener una curva o una granulometría que pueden observar ustedes en la parte superior derecha. Si pueden ver, entonces la que es la línea roja, prácticamente, es la granulometría obtenida por una arena, ¿sí? Por la arena, por cual, digámoslo así, que fue la granulometría obtenida en una muestra representativa en específico que se va a usar para el mezclado y para la producción de concretos o morteros. Y las líneas, tanto de arriba negra como la parte inferior, serían mis franjas o mis rangos máximos. No me puedo salir de ninguna de ellas. Si llego a tener una variación o una salida o un salto en este tipo en alguna de ellas, pues ya estaría generando un incumplimiento normativo y tendría que entrar a hablar con nuestro proveedor de agregados o con la persona que suministra la arena o la grava para que se realice el respectivo ajuste, el cual se hace pues en el proceso de producción como tal y de trituración. Adicional a la gradación o a la granulometría, tenemos otras propiedades que se deben evaluar en los agregados Petros. Para el tema de la arena, ustedes pueden observar en la parte izquierda, vamos a tener también propiedades de durabilidad, como es la pérdida de ensayo de solidez de sulfato, bien sea de sodio o de magnesio. Vamos a tener propiedades de limpieza, como son los límites como tal, el índice de plasticidad, el equivalente de arena, el valor de azul de metileno, los terrones de arcilla, las partículas livianas y el material que pasa el tamiz número 75 o número 200, que estaríamos hablando que es el material que estaría compuesto por arcillas. Sería la arcilla netamente que lo hablamos, que es bastante perjudicial para el concreto. Adicional a ello, pues tendríamos un contenido de materia orgánica, tenemos que revisar qué cantidad de materia orgánica tiene la arena, ¿sí? Qué contenido de sulfatos y qué absorción hay. Para el tema del agregado grueso, ya entramos a evaluar otras propiedades como lo es el desgaste en la máquina de Los Ángeles. Para el tema de la durabilidad también miramos la pérdida del ensayo de solidez en sulfato, sea de sodio o de magnesio. Miramos también los terrones de arcilla, miramos las partículas livianas, miramos prácticamente las propiedades de geometría de las partículas. Entonces ahí empezamos a mirar cuál es el porcentaje que hay de partículas alargadas, cuál es el porcentaje que hay de partículas aplanadas, porque pues esto también me infiere bastante como tal en la calidad y en la producción de nuestros concretos. Y por último, pues sería el contenido de sulfatos como tal. ¿Qué normatividad estaría aplicable para estas propiedades de los agregados pétreos? Estaríamos hablando que para la NTC o para la norma técnica colombiana está en la 174 como las especificaciones de los agregados para concretos, y para el INVIAS tendríamos dos: la del artículo 630 para concretos estructurales y la del artículo 500 para concretos de pavimento rígido. Posterior a ello, dentro de los constituyentes para los concretos, podemos llegar a tener materiales complementarios como lo son los aditivos. Los aditivos tendríamos ya diferentes tipos. De acuerdo a la NTC 1299, podríamos llegar a tener aditivos reductores de agua, que los reductores de agua son aquellos que llamamos comercialmente o convencionalmente superplastificantes, que me van a permitir a mí, al usarlos, mayor fluidez en el concreto o en la mezcla, sin necesidad de adicionar agua. Recordemos que el agua pues va muy en contravía de la resistencia de diseño, entre más agua adicione, pues más problemas voy a tener. Tenemos también aditivos retardantes, que serían los que me van a permitir a mí tener mayor manejabilidad, o que nuestra mezcla de concreto de mortero no vaya a tener un fraguado tan rápido, sino que por el contrario me permita o me dé un tiempo, un periodo, una frecuencia tal que llegue a mezclarlo, que lo desplace o que lo traslade a donde lo voy a instalar, que haga el proceso constructivo y ahí sí pueda realizar el fraguado sin ningún problema. Estos aditivos retardantes me permiten ese tipo de propiedades o atributos como tal en las mezclas. Tenemos aditivos acelerantes, que digamos que ya sería completamente lo contrario. Esos aditivos acelerantes serían o se utilizarían para cuando requerimos que
el tiempo de fraguado, el tiempo de manejabilidad sea más corto. De pronto, si requiero que el desempeño a edades iniciales sea mucho mayor que un desempeño o una curva normal de evolución de un concreto, ¿sí? Y habría también otro tipo de aditivos que ya tendría como la combinación de estos iniciales. Entonces estaremos hablando de aditivos reductores de agua y retardantes a la vez, de aditivos reductores de agua y acelerantes a la vez, de aditivos reductores de agua de alto rango y de alto rango y retardantes, ¿sí? ¿Qué otro tipo de materiales complementarios podríamos llegar a usar? Las fibras. Pero las fibras también existe hoy en día una amplia gama que va a depender pues también del tipo de material. Podemos utilizar fibras metálicas, fibras sintéticas, fibras naturales de vidrio, entre otros. Va a depender también del tamaño de la fibra. Podemos utilizar macrofibras o microfibras. Va a depender también incluso de la geometría como tal de la fibra. Podemos llegar a encontrar fibras rectilíneas, fibras con ganchos, fibras irregulares. Todo esto tiene una función completamente independiente que va a depender ya como tal de lo que se requiera o de la propiedad que necesitemos darle al concreto para poder definir qué tipo de fibra emplear. Y adicional, y por último, tendríamos adiciones, las adiciones estarían, dentro de las adiciones estarían contempladas las cenizas volantes, el metacaolín, el humo de sílice, la escoria, el esquisto calcinado, que serían, digamos que, materiales o incluso algunos son cementantes secundarios que me ayudan a mí a tener una mejor reología como tal en el concreto, una mayor durabilidad, una baja permeabilidad, dependiendo ya si estamos hablando de elementos que van a estar sometidos a intemperismos o a condiciones climáticas un poco abruptas o considerables. Listo, para el diseño de la fórmula de trabajo. Ahora sí, ya definida la especificación y el requerimiento, evaluadas las materias primas que vamos a utilizar para la producción de concreto, pasamos ahora sí al diseño de la fórmula de trabajo. ¿Qué tipo de metodologías existen? Hoy en día tenemos un sinnúmero de tecnologías o de metodologías que nos van a permitir a nosotros establecer la fórmula de trabajo para un diseño de concreto o un diseño de mortero. Dentro de ellas está el Instituto Americano del Concreto, DIN, PCA, Fuller Thompson, Bolomey, Weymouth, Fowry, Jouzel, Ballet y Dreux. ¿Sí? Pero generalmente, digamos que, digámoslo así, que de todas estas metodologías, las que son más nombradas o más usadas son el método del ACI o del Instituto Americano del Concreto y el método de la PCA. ¿Sí? Entonces el método del ACI prácticamente nos define que en primera instancia debemos seleccionar el revenimiento o el asentamiento o la fluidez de la mezcla. Posterior a ello debemos elegir el tamaño máximo del agregado, estimar cuál es el agua de mezclado y el contenido de aire, seleccionar la relación agua-cemento agua-cemento o agua-material cementante si estamos utilizando de pronto adiciones, calcular el contenido de cemento, estimar el contenido del agregado grueso, del agregado fino, ajustar los ajustes de peso por humedad de los materiales y por último el ajuste en la mezcla de la prueba. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos un poquito más específico. Entonces, primero, vamos a definir la resistencia promedio. Recordemos que la resistencia promedio la debemos calcular teniendo en cuenta nuestra resistencia de diseño y nuestra resistencia promedio requerida. Esa resistencia promedio requerida la puedo llegar a calcular por dos métodos. El primero es que si yo ya cuento con una estadística en mi obra, la cual me refleje a mí los resultados de cierta fórmula de trabajo que ya he empleado, puedo utilizar esos datos para calcular una desviación estándar, ¿sí? Entonces, teniendo esos datos, que por lo menos deberían ser 30 valores para poder tener una nube de datos considerable. Ya definido eso, calculo una desviación estándar y procedo a calcular mi resistencia promedio requerida con estas dos fórmulas que podemos ver en la parte superior derecha, ¿sí? ¿Qué contemplan estas fórmulas? Contemplan la resistencia de diseño más 1.34 veces la desviación, o la otra fórmula contempla la resistencia de diseño más 2.33 veces la desviación menos 35. ¿Sí? Estas dos serían, digo, unas de las fórmulas, pero entonces, si llegado el caso,
que sucede en muchas de las veces o en muchas de las obras, no contamos con esta estadística preliminar, entraríamos ya a mirar lo que dicen las normas, lo que les decía, si dependiendo si es un concreto de 21 megapascales o de 210 kilogramos por centímetro cuadrado como aparece ahí, ¿sí? Si es un concreto de 21 a 35 o si es es un concreto superior a 35 megapascales, lo que procedemos a hacer es definir y sumarle la numeración que está allí, bien sea 70, 84 o 98, ya dependiendo de la resistencia de diseño que yo contemplo. Posterior a ello, y definida la resistencia promedio requerida, voy a definir cuál va a ser el tamaño máximo del agregado grueso a emplear, del agregado grueso o de la grava. Entonces, para definir esto, prácticamente que tenemos que tener en cuenta que este agregado grueso no debe ser mayor que las siguientes consideraciones o las siguientes condiciones. No debe ser mayor que un quinto de dimensión entre las caras de encofrado o las caras de la formaleta. No debe ser mayor a un tercio del espesor de una losa si estamos hablando de una instalación para concreto o para pisos. No debe ser mayor a 3/4 del espacio libre mínimo entre barras individuales de refuerzo, barras o ductos. Digamos que ahí estaremos hablando que no debe ser mayor a 3/4 la separación entre aceros, para que lo entendamos un poquito mejor. Si vamos a emplear un concreto que debe ser bombeado por la misma particularidad del proyecto, debemos tener en cuenta que el agregado grueso no debe ser mayor a un tercio del diámetro interno de la tubería, ¿sí? Si estamos hablando de que es un agregado anguloso, o no debe ser mayor de 2/5 del diámetro interno de la tubería para agregados redondeados. ¿Sí? Entonces, ya con estas consideraciones y evaluando que nuestro tamaño máximo nominal cumpla con cada una de ellas, ya estaría definido el otro criterio, la otra especificación necesaria para diseñar este tipo de concretos. Posterior, vamos a definir qué tipo de asentamiento emplear. Podemos llegar a emplear, dependiendo del tipo de instalación, del tipo de herramientas que utilizamos, del tipo de elementos, de la geometría del mismo, de la cantidad de acero que tenga, podemos llegar a tener consistencias secas, consistencias plásticas, consistencias fluidas, ¿sí? O si de pronto estamos hablando de un tipo de cimentas, de un tipo o elemento estructural en específico, hablando de zapatas, hablando de vigas y muros reforzados, hablando de columnas, hablando de pavimentos, pues aquí tendríamos como unos valores más, digámoslo, base para la creación de nuestra fórmula de trabajo o nuestro diseño de mezcla. Listo, entonces, definido nuestro asentamiento, del cual nosotros más o menos esperamos obtener con nuestro diseño de mezcla, y definido el tamaño máximo del agregado, con estos cuadros podemos proceder a definir cuál es el contenido de agua de mezclado necesario. Por ejemplo, prácticamente, miremos el primer cuadro. Si yo he definido que requiero un asentamiento de mi diseño de mezcla de 6 a 7 pulgadas y que voy a utilizar un tamaño máximo nominal de la grava de 1 pulgada, revisando estos abacos, defino o establezco que el contenido de agua de mezclado que yo requiero va a ser de 205 litros por metro cúbico, ¿sí? En este caso, utilizando el cuadro de la parte izquierda. Pero podemos tener también, incluso, perdónenme, se me olvidó decirles, esto de qué va a depender también, si utilizamos concretos sin aire incorporado o con aire incorporado, ¿sí? Hay aditivos inclusores de aire que si nosotros dentro de nuestros diseños de mezcla vamos a utilizar eso, estaríamos hablando que sería un concreto con aire incorporado. Entonces ya no entraríamos a la parte superior, sino a la parte inferior del recuadro, donde ustedes pueden ver que dice concreto con aire incorporado. Y lo mismo, haríamos lo mismo, definimos el tamaño máximo nominal de la grava, entramos por la parte de la fila con el asentamiento que yo he definido y allí establezco cuál es la cantidad de agua requerida por metro cúbico. Pero también podemos llegar a utilizar incluso el cuadro de la parte derecha. Pues el cuadro de la parte derecha también me habla del tipo del tamaño máximo nominal del agregado. Digamos que ya en este caso no estamos hablando de un tamaño máximo nominal de 1 pulgada, sino de 3/4, como pueden ver ustedes señalizado. Y estaríamos hablando de un asentamiento prácticamente de 3 a 4 pulgadas. Hablemos de que ya no requerimos una mezcla fluida, sino requerimos una mezcla un poco más consistente. Entonces entramos y definimos que nuestro contenido de agua de mezclado básicamente va a ser de 204 litros por metro cúbico. Teniendo este contenido de agua de mezclado,
vamos a calcular el volumen de agua por metro cúbico. ¿Y cómo se calcula? Prácticamente solo sería dividiéndolo por el peso específico del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, y ahí ya tendríamos el volumen de agua en unidades de metro cúbico. Después de ello, vamos a proceder a definir nuestra relación agua-cemento. ¿Cuál va a ser nuestro valor de relación agua-cemento? Podemos definirlo o incluso, pues, digamos que esto va muy de la mano de la experiencia, incluso podemos encontrar literatura que nos va a apoyar, pero tenemos que ser muy, muy rigurosos con ello. Es definir de pronto un valor de relación agua-cemento alto me va a generar complicaciones con respecto a la durabilidad y a las propiedades en estado endurecido del concreto. Entonces, no se recomienda utilizar relaciones agua-cemento con valores altos. Entonces, podemos llegar a evaluarla o a definirla por dos criterios: por resistencia, que sería el cual se encuentra en la parte izquierda. Si definimos entonces la resistencia, pero vamos a hablar de la resistencia, ¿cuál es la resistencia promedio requerida? Aquí vamos a mirar la resistencia promedio requerida, que sería la que está determinada con la sigla F' sub CR, ¿sí? Entrando con ella, digámoslo así, entonces si hablamos de que nuestra resistencia promedio requerida nos dio 350 kilogramos por centímetro cuadrado o 35 megapascales, vamos a entrar a la tercera fila y vamos a hablar de que para un concreto sin aire incorporado estaríamos determinando un valor de relación agua-cemento de 0.48. Ese sería nuestro valor promedio para determinar nuestra fórmula de trabajo. Pero también podemos evaluarlo por otro criterio que sería la durabilidad. Entonces, ¿cómo lo definimos? Mirando qué tipo de exposición va a tener el elemento como tal, el elemento estructural como tal. Entonces, si va a ser un concreto de baja permeabilidad, ya tenemos nuestros valores de relación agua-cemento ahí. Si va a ser de pronto un concreto expuesto a procesos de congelación y deshielo, pues en este caso a nivel Colombia no sucede, pero también pues digamos que existen estos parámetros. Si tenemos de pronto una protección contra la corrosión del concreto, también que está de pronto expuesto a la acción de agua y demás, también tenemos valores de relación agua-cemento. Entonces, entraríamos a evaluar técnicamente cuál sería el valor de relación agua-cemento por durabilidad y por resistencia que me garantice las propiedades y la reología como tal de la mezcla. Definido este valor de relación agua-cemento y teniendo en cuenta que anteriormente ya he determinado cuál es la cantidad de agua para el diseño de mezcla, puedo proceder a determinar la cantidad de esto que voy a utilizar con la fórmula que ustedes pueden ver ahí en la parte inferior. ¿Sí? Entonces la cantidad de cemento va a ser la cantidad de agua dividida en la relación agua-cemento. Y ahí obtengo nuestra cantidad de cemento empleada, necesaria, perdón, para la resistencia promedio requerida. Listo. Definidos estos dos valores, vamos a entrar a determinar cuál es el contenido del agregado grueso y el agregado fino, ¿sí? Para ello, pues generalmente se utiliza una curva de Fuller, que es prácticamente la que ustedes pueden ver ahí. Vamos a tener entonces bajo criterio que el volumen total del agregado va a ser igual a una unidad menos el volumen del agua más el volumen del aire si llega a tener aire incorporado más el volumen del cemento, ¿sí? Y con base a ello, vamos a determinar también, como pueden ver ustedes en la gráfica, en las ecuaciones que están en la parte superior, las cuales están muy arraigadas como tal a la curva o al ensamble granulométrico. Esto es, digamos que Fuller lo que nos permite es tener un ensamble granulométrico óptimo para que nuestros concretos tengan un buen comportamiento y no vaya a haber de pronto una gradación mala que posterior a nuestra instalación tengamos problemas de hormigueos, de segregaciones y demás. Entonces, esto es lo que me permite a mí tener un ensamble granulométrico en el cual voy a determinar qué cantidad de arena y qué cantidad de grava va a ser la necesaria para que nuestro concreto tenga una buena respuesta. Entonces, prácticamente el volumen, entonces lo vamos a determinar así, como están acá, calculando estas, aplicando estas ecuaciones, donde voy a determinar el volumen del agregado fino y el volumen del agregado grueso. Y posterior a ello, pues voy a tener el peso del agregado fino y el peso del agregado grueso, multiplicándolo pues por el peso específico de cada tipo de material. Posterior vamos a hacer un ajuste por humedad y por absorción. Recordemos que estos agregados van a tener una humedad y van a tener una absorción independiente cada uno de ellos. Entonces, todo esto me va a permitir a mí que determinar un agua efectiva.
el agua efectiva básicamente va a ser el agua de diseño menos el agua que contiene el agregado fino y el agregado grueso. ¿Sí? ¿Por qué la resta? Porque pues obviamente va a ser un agua que no está contemplada dentro de nuestro diseño y puede llegar a generarnos problemas tanto de fluidez, que nos dé una fluidez mayor, como de resistencia, porque estaríamos alterando también la relación agua-cemento que estamos contemplando anteriormente. Entonces, pues aproximadamente el 75% del peso del concreto fresco está definido como el 35% como el agregado fino, el 40% como el agregado grueso. Del 25% restante, pues vamos a tener un 10% del agua y un 15% pues el peso del cemento. Podemos llegar a utilizar cenizas volantes, humo de sílice, aditivos, pero estos no van a superar el 10% del contenido del cemento. Digamos que, como pueden ver ustedes ahí en ese diagrama en torta, pues los aditivos tienen una proporción muy mínima o digamos que despreciable como con respecto a, a los demás materias primas como tal. Las pruebas y los ensayos. Posterior a que nosotros diseñamos y formulamos una dosificación para la producción y mezclado de un concreto mortero, pues tenemos que entrar a hacer un control de calidad y una verificación de que las propiedades que yo requiero y que están definidas dentro de mi proceso constructivo van a cumplir. ¿Qué tipo de ensayos o qué tipo de control le hago? Podemos iniciar para medir la fluidez, hacer un asentamiento y un tiempo de manejabilidad, ¿cierto? Entonces, pues el asentamiento es la fluidez de la mezcla del concreto y el comportamiento de la misma en un periodo de tiempo determinado. Recordemos que pues la manejabilidad es muy importante, ya que debo garantizar que esa fluidez o ese rango de fluidez se mantenga en el periodo tal que me cubra todo el ciclo, incluyendo la colocación del concreto. ¿Sí? Para evitar de pronto posibles patologías posteriores a la instalación y al vibrado. Adicional a ello, puedo llegar a evaluar un contenido de aire y una masa volumétrica. Generalmente, pues, el contenido de aire se puede evaluar. Ahí en los concretos, por su propia naturaleza, pueden llegar a tener aire naturalmente atrapado, se llama así, aire naturalmente atrapado. Y adicional a él, pues podemos utilizar aditivos inclusores de aire, que como les digo, pues lo que harían es que este contenido de aire se incremente y lo puedo llegar a determinar con este oclusor para saber que mi contenido de aire está dentro de los parámetros de diseño o de lo que yo requiero también como tal en específico para esa fórmula de trabajo. La masa volumétrica, pues la puede variar entre 2.200 y 2.400 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y lo que me permite a mí que esta masa volumétrica o masa unitaria es determinar como el rendimiento del concreto, garantizar que sí estoy dando cumplimiento a ese rendimiento y a ese volumen que se contempla de un metro cúbico. La temperatura prácticamente lo vamos a hacer, lo debemos hacer para mirar el calor de hidratación, hacer un control del calor de hidratación. Recordemos que las normas nos establece que las temperaturas no deben ser superiores a los 32 grados centígrados entre el proceso de mezclado y de instalación en obra. ¿Sí? No se recomienda ya que puede llegar a tener problemas en la manejabilidad del mismo, incluso pues en las resistencias, pero lo que se debe hacer es que debemos monitorear muy bien estos concretos para evitar también de pronto de forma posterior algún tipo de fisuración o alguna otra patología relacionada a un calor de hidratación un poco alto. Podemos medir el tiempo de fraguado, que va a ser el tiempo necesario para que el mortero tamizado del concreto alcance una resistencia a la penetración de 3.5 megapascales, ¿cierto? Hablando del tiempo de fraguado inicial, y el tiempo de fraguado final a 27.6 megapascales. La compresión también, entonces, si estamos hablando de concretos estructurales, tendríamos que entrar a evaluar la resistencia a la compresión, que sería el esfuerzo por unidad de área que puede resistir el concreto cuando se le aplica una carga a compresión. Esta se realiza con una prensa hidráulica. O para el caso de los pisos y los pavimentos, estaríamos hablando de una resistencia a la fricción, ¿sí? Que se mide, pues, como pueden ver ustedes en la imagen, utilizando una viga simplemente apoyada, la cual se carga en los tercios de la luz. Para el tema de los morteros, ya no medimos el asentamiento, como vieron ustedes, con el cono de Abraham, sino lo medimos con un aparato VICAT modificado y me va a permitir a mí definir el grado de manejabilidad y trabajabilidad del mismo para ser empleado en actividades de pega, revoques o pañetes según corresponda o según lo requiramos.
También estos morteros es muy importante evaluar las resistencias y de pronto estamos hablando de que dentro del proceso constructivo estamos levantando muros o mamposterías estructurales, pues ellas van a tener o van a contemplar una resistencia requerida mínima. Eh, y con base a ello, pues cuando tengamos nuestra fórmula de trabajo, vamos a entrar a hacer los ensayos de compresión, pues también lo podemos hacer, como pueden observar ustedes, con unos moldes prismáticos que me arrojaría a mí unos especímenes cúbicos de 5 por 5 centímetros aproximadamente, o lo podría llegar a hacer con camisas cilíndricas, como el que está en la imagen izquierda, que ya digo, lo convencional sería usar camisas de 3 pulgadas de diámetro por 6. Dentro de este control de calidad y la elaboración de nuestros diseños de mezcla debe haber un equilibrio. Debemos encontrar el equilibrio al punto de que nuestra base, que la base estará constituida por los materiales a emplear, bien sea cemento, agua, arena, para el caso de morteros, y grava, para el caso de los concretos, debe tener un punto de equilibrio con el desempeño esperado, con las especificaciones que yo requiero en obra y con los complementos en caso tal de que se necesiten también, como los aditivos, las adiciones y los modificadores. Todos estos, digamos que metodologías contemplan o están basadas con una línea de prueba y error. Nosotros generamos una fórmula de trabajo, pero inmediatamente después de ello debemos a nivel de laboratorio realizar una implementación de esa dosificación, cerciorarnos de que las propiedades están cumpliendo y si no cumplen, volver a regresarnos y volver a hacer los ajustes que se hagan necesarios, bien sea para la fluidez, para la manejabilidad o para la resistencia, para cualquier otro tipo de especificación que veamos que no estamos dando cumplimiento. Finalmente, para la producción y utilización, tanto para los morteros como para los concretos, la unidad de medida está en el metro cúbico, ¿sí? Entonces, pues prácticamente aquí podemos ver cómo podemos llegar a tener distintas fórmulas de trabajo en las cuales, pues, la mezcla uno, la mezcla 2, la mezcla 3, la mezcla 4, pues tienen cantidades de cemento diferentes, tienen cantidades de agua independientes. Podemos llegar a tener concretos con aire incluido, como podemos llegar a tener concretos sin aire incluido. Entonces, como les comentaba a ustedes, por la propia naturaleza de mezclado y demás, el concreto generalmente tiene un contenido de aire, ¿sí? Aquí podemos ver que generalmente, digamos que ese de 3 está un poquito alto, podría estar en el rango del 2% aproximadamente. Y cuando ya estamos trabajando de pronto diseños de mezclas con aire incluido, estaríamos hablando del 4 al 6% aproximadamente. Los agregados finos y los agregados gruesos podemos llegar a tener proporciones o ensambles granulométricos un poco dispersos, es decir, más gravas que arenas, o de pronto de una forma proporcional, la misma cantidad de arena puede llegar a utilizarse la misma cantidad de agua. ¿De qué va a depender esto? Lo que les digo, de las especificaciones y de todo lo que se requiera como tal para la fabricación y para dar el cumplimiento a la hora de fabricar el concreto. ¿Cómo podemos llegar a tener una proporción? Las proporciones podemos llegar a obtenerlas en peso. Entonces, para un metro cúbico de concreto con resistencia a la compresión de 3000 PSI o de 21 megapascales, prácticamente que se recomienda 350 kilogramos de cemento, en este caso cemento tipo UG o cemento de tipo general, 950 kilogramos de grava, 780 kilogramos de arena, 210 litros de agua. Si de pronto nosotros queremos ver la relación como generalmente lo escuchábamos, que 1, 2, 3 o 1, 2.5, 3, como también digamos que de pronto nuestros maestros de obra están acostumbrados a escucharlo, sería prácticamente tomar el peso del cemento, ¿sí? Tomar el peso del cemento y dividirlo en los pesos de cada uno de los agregados, bien sea agregado fino, agregado grueso y pues el agua efectiva como tal que se definió para el diseño de mezcla. Podemos llegar a tener las proporciones en volumen, entonces prácticamente aquí solamente tendríamos que revisar los pesos unitarios sueltos del cemento, los pesos unitarios sueltos tanto del agregado grueso como del agregado fino, los cuales pueden estar oscilando entre 1400 y 1600 kilogramos por metro cúbico, ya va a depender del tipo de material que estamos utilizando y con base a ello ya determino y puedo sacar
mi cantidad en volumen de cemento, mi cantidad en volumen del agregado fino y mi cantidad en volumen del agregado grueso, aplicando las ecuaciones que ustedes pueden observar en la pantalla. Y por último, aparte de este tipo de proporciones, tendríamos por tanda, una proporción por tanda, que de acuerdo a la presentación como tal que generalmente viene el cemento, se daría por bulto de cemento. ¿Sí? Lo llamaríamos la dosificación por tanda a aquella dosificación o a aquella proporción de agregados que está dada a raíz o en relación con un bulto de cemento. ¿Sí? En este caso, pues estaríamos hablando, aquí podemos ver prácticamente ese mismo metro cúbico de concreto con resistencia a la compresión de 3000 psi o 21 megapascales que estábamos hablando inicialmente, que por peso nos dio que teníamos 350 kilogramos de cemento tipo UG, 950 kilogramos de grava, 780 kilogramos de arena y 210 litros de agua. Lo podemos pasar a volumen, que pasándolo a volumen, como comentaba anteriormente, ya me da que serían 7 bultos de cemento con una presentación de 50 kilogramos. Tendría que, para la grava serían 70 baldes de 10 litros, para la arena serían 49 baldes de 10 litros y para el agua serían 21 baldes de 10 litros. Pero si lo quiero dejar como una proporción por tanda, ya tendríamos en la parte inferior, como aparece, si de pronto estoy hablando de un bulto de presentación de 50 kilos, entonces tendríamos un bulto, por cada bulto serían 10 baldes de grava de 10 litros, 7 baldes de arena y 3 baldes de agua. Pero si estoy trabajando de pronto con cemento que tiene una presentación de 42.5 kilogramos, ya tendría que por cada bulto de esos 42.5, tendría que adicionar 8.5 baldes de grava, 6 baldes de arena y 2.5 baldes de agua. Para el tema de los morteros, hablando de un mortero de 2000 psi o de 14 megapascales, ya dependiendo, digamos que esto es una buena resistencia para esos morteros de pega. Si estamos trabajando con una presentación de 50 kilogramos, tendríamos que por cada bulto adicionaríamos 13 baldes de arena de 10 litros y 3 baldes de agua. O si el bulto es de una presentación de 42.5 kilogramos, tendríamos una relación para uso de 11.5 baldes de arena y 2.5 baldes de agua. Dentro de las consideraciones que tenemos, que debemos tener en cuenta a la hora de la fabricación de concretos, dando cumplimiento con especificaciones técnicas y normatividad contractual, tenemos que evaluar ciertos parámetros para que la calidad de nuestros productos se garantice, no tanto por normativa, sino también, digamos, que para dar cumplimiento al concreto que estamos utilizando, porque podría llegar a generarme problemas posteriores, incluso en la colocación. ¿Sí? Si estamos hablando de pronto del material cimentante, recordemos que es un material que cuando es expuesto a la humedad, la partícula de cemento se hidrata y como se hidrata va generando un endurecimiento. Entonces, por eso es que de pronto si dejamos el cemento mal depositado, que de pronto no lo dejamos sobre estiva, sino lo dejamos sobre el suelo y llovió o incluso no lo cubrimos y le cayó el agua directa de la lluvia, pues toda esa agua me va a generar problemas y me puede llegar a incurrir en muchas afectaciones como tal del producto. En el tema de las gravas, como pueden ver ahí, pues es muy normal. En los procesos de trituración y de producción generalmente salen eh, partículas con tamaños mayores, la cual ya está denominada como sobretamaños, ¿sí? Que puede llegar a generarme problemas. De pronto, si nosotros lo evaluamos, si evaluamos de que estamos fabricando un concreto para ser bombeado, pues ustedes se imaginarán qué tipo de repercusiones hay tanto en la bomba como en la tubería si llega a pasarse este tipo de tamaños de partículas con esos tamaños, ¿no? Adicional a ello, pues las arenas también podemos llegar a tener contaminaciones de arcillas, de limos, de barros, de lodos, entre otros. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta. Con respecto a los elementos de medida también es muy normal ver que de pronto por el afán de la obra, el día a día, por esa dinámica del proyecto como tal, se genere una dosificación incontrolada. ¿Incontrolada en qué sentido? Todo esto que acabamos de hablar prácticamente nos permite concluir que hay unas cantidades a las cuales se le debe cumplir. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con esto, vamos a tener problemas con el concreto que estamos fabricando. ¿Qué recomendamos? Que utilicemos un elemento de medida.
Generalmente se utilizan estos baldes de 10 litros, ¿sí? También hay de 20 litros, pueden haber baldes con otro tipo de capacidad volumétrica, pero lo importante es que se realice la medición y se realice el control de cada constituyente y cada materia prima. Que no lo hagamos de pronto a paladas, como vemos la fotografía ahí, ¿sí? La palada pues no me garantiza a mí que estoy adicionando la misma cantidad o la cantidad del material que yo requería y asimismo pues estoy poniendo en duda como tal la calidad de la mezcla. O en su defecto, hay personas que utilizan de pronto los baldes, pero no los utilizan a ras. Esos baldes generalmente se deben utilizar a ras. No debemos dejar cantidades que lo excedan y demás, ya que también estaríamos incurriendo en problemas como tal de la dosificación y el uso de la fórmula de trabajo. Con respecto a la relación agua-cemento, recordemos que pues prácticamente ya definimos una cantidad de agua de amasado, ¿cierto? Y de mezclado. Alterar la relación agua-cemento es adicionar una cantidad de agua que no está contemplada en el diseño. Como pueden ver ustedes ahí en la fotografía, y es muy normal, incluso en los morteros, demasiado normal, que generemos un reablandamiento generando adición de agua adicional. Esos reablandamientos, digamos que básicamente sí, en primera instancia me van a permitir a mí volver a tener una consistencia para poder instalar el mortero, pero no sabemos qué tipo de daño o afectación le pudo generar al producto o a la mezcla o al mortero como tal, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que no le generemos, digamos que adiciones eh, de agua que no están definidas como tal, ya que pues la resistencia puede llegar a verse demasiado afectada. Aquí quiero mostrarles pues básicamente como ciertas patologías que podemos llegar a tener a la hora de fabricar o de mezclar o de dosificar concretos y morteros, ¿sí? Podemos llegar a tener concretos que coloquialmente se llaman morterudos. Morterudos estaríamos hablando que tienen mayor fracción de pasta que de agregado grueso, ¿sí? Podemos llegar a tener concretos gravilludos, que ya sería completamente lo contrario. Tendríamos de pronto fracciones considerables de grava y carencia de pasta. También los dos, pues digamos que el concreto morterudo deja la incertidumbre como tal de que se pueda dar cumplimiento con la resistencia a la compresión. O sea, estaríamos hablando de que podría presentarse una patología posterior. Sin embargo, pues desde que estemos cumpliendo la fórmula de trabajo, pues no habría problema. Mientras que el concreto gravilludo, si vemos de pronto algún tipo de patología así cuando mezclemos un concreto o cuando lo fabriquemos, sí debemos detenernos y realizar un ajuste en la mezcla. ¿Por qué? Porque pues este tipo de patologías me puede llegar a mí a generar segregaciones, me puede generar oquedades, incluso me puede llegar a generar cortes con severidades un poco complejas en el elemento como tal. Con respecto a los agregados, lo mismo lo que hablábamos hace un momento, revisar los sobretamaños. Si de pronto vemos que existe gran fracción de sobretamaños, no emplearlos. Estos sobretamaños, digamos que debemos ser, de qué debemos tener conciencia, de que si tenemos un sobretamaño y lo mezclamos y lo hacemos parte de nuestra fórmula de trabajo, a la hora de estar yo vaciando el concreto y densificando el mismo, puede llegar a generarme una obstrucción entre el acero y la formaleta o entre solo el acero. Y estas obstrucciones no me van a permitir que el concreto se desplace libremente, a pesar de que yo lo esté vibrando con nuestro vibrador de aguja, y también puede llegar a generarme patologías un poco complejas en el elemento como tal y difíciles de reparar, que podría poner en duda incluso el rendimiento como tal y la respuesta del elemento estructural. Podemos llegar a tener segregaciones. Las segregaciones generalmente se dan por dos tipos. Puede presentarse una sobredosificación de aditivos y esa sobredosificación me genera a mí la segregación, que sería esa separación de las partículas donde yo no veo una cohesión, donde no veo el concreto homogéneo, sino ya lo que son las gravas o las partículas gruesas cogen hacia un lado y lo que es la pasta coge hacia otro, como pueden ver ustedes ahí en el registro fotográfico. O puede llegar a haber contaminación. La contaminación puede ser por material de pronto tipo arcilla, tipo lodo, limo, entre otros, o puede ser material orgánico como los palos, la madera, entre otros. Finalmente, pues
para poder cumplir con este tipo de especificaciones y poder fabricar un diseño de mezcla debemos, entonces, no lo olvidemos, debemos revisar inicialmente las especificaciones particulares del proyecto y especificaciones de la normatividad aplicable, según corresponda. Debemos evaluar todas las variables presentes. Evaluado todo esto, procederemos a nuestro diseño de concreto. El diseño de mezcla debe ser óptimo y acorde a la necesidad, tanto en estado plástico o en estado fresco, como en estado endurecido, ¿sí? Posterior a ello, debemos tener unas buenas prácticas de vibrado y colocación y compactación, ¿sí? Nuestro proceso constructivo debe ser correcto y debe ser idóneo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que estamos construyendo. Y no dejar a un lado que el curado es muy importante para la protección del concreto en el elemento, ¿sí? Las partículas de cemento no se alcanzan a hidratar completamente con el agua de amasado. Cuando nosotros realizamos este tipo de curados, lo que hacemos es que le brindamos esa agua faltante al concreto y las partículas van a hidratarse hasta el núcleo de los mismos y la generación de esa estructura y esa cristalización va a ser muy buena. Se ha llegado a encontrar que con malos procesos de curado la resistencia puede llegar a generar una variación bastante alta, incluso superior al 40%. Entonces, por eso se recomienda que todo este ciclo se realice de una buena manera de principio a fin para que pues finalmente podamos llegar a tener un concreto dando cumplimiento con las especificaciones requeridas. Muchas gracias. Yo creo que vamos a proceder con la sesión de preguntas. No sé, Anita, si estás o inicio. De acuerdo, sí. Si quieren, alzan la mano o si quieren escribirla por el chat, como deseen, si tienen preguntas, pueden hacerlo por cualquiera de los dos medios. Tengo una manito levantada, que es la de Edgar Rojas, entonces te voy a abrir el micrófono para que puedas hablar. Edgar, ya puedes hablar. ¿Ya me escuchan? Sí, Señor señor. Don Edgar, ¿cómo me le va? Buenas noches. ¿Cómo Una se encuentra? pregunta. Bien, señor. Yo trabajo con una concretera. Bueno, el hielo que cumple en el concreto, en los concretos, ¿da más resistencia o No, para qué es listo, bueno el hielo? listo, perfecto. Buena pregunta. El hielo es otro tipo de materiales o constituyentes que también se puede usar para la fabricación de concretos. ¿En qué sentido o digamos que qué especificaciones evaluamos nosotros con el hielo? El hielo nos va a permitir a nosotros tener una temperatura más baja. Recordemos que el concreto tiene, digamos que a la hora de que se realiza el mezclado entre el cemento y el agua, genera una reacción exotérmica. Esa reacción exotérmica, ¿qué me genera a mí? Una liberación de calor. Esa liberación de calor es lo que nosotros convencionalmente llamamos como calor de hidratación. ¿En dónde podemos llegar a tener problemas? Cuando estamos trabajando con concretos masivos. ¿Por qué? Porque por la misma masa o la misma cantidad de concreto, la misma dimensión como tal del elemento, puedo llegar a tener una variación entre la temperatura del núcleo y la temperatura de la superficie. Nosotros, a la hora de realizar esta producción de concretos, debemos cerciorarnos de que estos gradientes o estas variaciones entre estas dos temperaturas no superen los 20 grados centígrados, ya que al generarse un valor superior, puede llegar a someterse el elemento a cambios volumétricos. Pero esos cambios volumétricos variables te pueden generar fisuración, no solamente externa, sino interna. Otro de los variables que nosotros evaluamos cuando usamos concretos masivos es la temperatura del núcleo. Esa temperatura del núcleo no puede ser superior a los 70 grados centígrados, ya que puede generarse lo que llamamos una tringita diferida. Esa tringita es uno de los procesos que se deben realizar a edades iniciales, pero por esa temperatura tan alta que tiene el concreto, digamos que se llega a dormir y ya cuando él está en concreto endurecido empieza a formarse y empieza a generarme ciertas presiones
que si son superiores a las admisibles por el concreto, me va a generar también otro tipo de fisuración. Entonces, el hielo básicamente se usa es para un control de temperatura, que nuestro calor de hidratación sea controlado, y si utilizamos o estamos fundiendo estructuras masivas, podamos garantizar que no van a haber esas patologías posteriores que pueden llegar a incurrirme incluso en problemas estructurales. Gracias, Fabián. Alberto Calpa, ¿tienes ya el micrófono habilitado, por favor? En la parte de abajo puedes habilitar el micrófono, que ya puedes activarlo. Ahí me escucha, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, sí señor. Muy buenas noches. Mira, una pregunta. El hierro, cuando coge su característica que normalmente nosotros le llamamos el moho o el moho, ¿influye en que el concreto se adhiera a él o el concreto actúa normalmente con el hierro? Digamos que lo que se recomienda es que no haya ese moho o ese óxido, porque ese óxido lo que me genera a mí es una película aisladora, ¿sí? Entonces, para responderte la pregunta, en cuanto al sistema constructivo, siempre he recomendado que el hierro no tenga ninguna película que me dañe el puente de adherencia con el concreto, ya que estaríamos generando un aislamiento como tal de los dos y podría llegar a generar problemas por una respuesta inadecuada como tal. Gracias, Fabián. Tengo una personita que está registrado como en el nombre del computador, que es PCDEL. Ya tienes el micrófono habilitado para que por favor lo actives. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexander. Yo trabajo en prefabricados. ¿Sí me escuchan ahí? Buenas noches, Sí, sí señor, señor. claro que sí. Hazme un favor, pues yo trabajo en prefabricados. Yo creo que hay mucha gente que de pronto ya tenga conocimiento sobre esto. Yo muy poco trabajando en este tema. Por eso también me inducí en este curso para aprender un poquito más. Una pregunta. ¿Qué se entiende por curar el concreto y por qué es necesario realizarlo? Ya. Ok, el curado del concreto es un proceso que se da después de que él ya ha generado su fraguado. Recordemos que tenemos generalmente dos tipos de estados con estas materias o con estos concretos. El estado fresco, que es el que te va a permitir a ti realizar el mezclado, el transporte en caso de que lo requieras, y la colocación del mismo. En este caso, pues hablando de tu prefabricado, ¿sí? Una vez tú lo instalas y lo densificas dentro del mismo, él va a empezar dentro de su proceso de reposo el fraguado, va a perder su manejabilidad, va a iniciar, digamos que su endurecimiento y va a continuar. Recordemos que el concreto pues tiene una curva de desempeño. ¿Qué significa esta curva de desempeño? Que las resistencias, las que estábamos hablando en este momento, ¿no? Digamos que en este espacio, las resistencias generalmente están definidas a edad de 28 días. Eso es lo convencional, haciendo también que si tú requieres un concreto con una resistencia a edades más tempranas, las puedes obtener. Eso no es ningún impedimento, ¿sí? Entonces, como ese concreto va generando una evolución, pero ya tú puedes ver que al otro día él ya ha cogido firmeza y se encuentra ya en su estado endurecido, tú requieres generar ese proceso de curado. El curado se realiza con agua, ¿sí? Lo que haces tú es hidratar los elementos, ¿sí? ¿Y por qué se hace necesario? Porque como les decía, el agua de amasado no es suficiente para hidratar toda la partícula de cemento. La partícula de cemento se hidrata de afuera hacia adentro. Entonces, como no alcanza y no es suficiente esa agua de amasado, cuando nosotros curamos, le estamos permitiendo a esas partículas de cemento que aún van evolucionando y generando esa cristalización, ganar mayor agua, obtener el agua que les hace falta, generar esa cristalización, y esa cristalización ¿qué va a hacer? Que me va a ayudar a mí en la resistencia como tal, la resistencia a la compresión o a la flexión. Si tú de pronto, sí, perdón, antes de que se me olvide, ese curado se recomienda como mínimo hacerlo dentro de los 7 primeros días de vaciado del concreto, ¿sí? Como les decía hace un momento al finalizar la charla, pues se ha determinado y se ha logrado tener hallazgos donde un mal curado
puede llegar a generarte una desviación y una discrepancia en las resistencias de concreto. Esos prefabricados que tú estás realizando, pues de seguro también debes cumplir, no sé, una resistencia de 21, 25, 28, hasta 28, creería yo, dependiendo del tipo de prefabricado que, que haces. ¿Sí? Entonces, si tú no lo curas, muchas veces no le estás permitiendo a la partícula de cemento hidratarse y también puedes llegar a tener problemas en la resistencia. Por eso, cuando nosotros tomamos especímenes cilíndricos, incluso de pronto aquellas personas que hayan trabajado en el control de calidad, esos especímenes cilíndricos, después de que se desencofran, se dejan en inmersión, se meten en una piscina, precisamente para eso, para garantizar que el curado y la hidratación del cemento se realice en la forma adecuada. Gracias, Fabián. Tenemos a otra persona, Dijon González. Te acabo de subir para que por favor habilites el micrófono. Buenas noches, sí, señor. Ok, listo. Mira, con respecto al tema de la relación agua-cemento, digamos que no es que esté directamente proporcional que una relación agua-cemento mayor te genere mayor inclusión de aire. La inclusión de aire naturalmente atrapada va ya más ligada como tal a la geometría eh, de los agregados finos, la angularidad como tal del mismo, el módulo de finura y demás. ¿Sí? Entonces, los problemas que te pueden llegar a generar las relaciones agua-cemento altas es que vas a tener una durabilidad mucho menor. Si tienes un elemento sometido a una condición atmosférica un poco más crítica, pues debes evitar eso, porque pues tú sabes que todo material al pasar de los años pues va perdiendo su vida útil, por decirlo así, va teniendo un desgaste y dependiendo de esa condición, si es muy abrupta o muy crítica, pues vas a tener un desgaste mayor. Entonces, por eso, inicialmente eh, generas no, sino tienes en cuenta en tu diseño o en tu fórmula de trabajo una relación agua-cemento más baja, ¿sí? Eso para la durabilidad. Con respecto al tema del inclusor de aire, lo que te digo son aditivos inclusores de aire que efectivamente tienes que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque si van, digamos que muy de la mano, ese porcentaje de vacíos, si yo no lo controlo, puede llegar a afectarme la resistencia como tal del diseño, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad del mismo? Cuando yo utilizo un inclusor de aire, lo que hago es que lo hago de forma, digamos, lo hago porque yo lo necesito, por decirlo así, ¿sí? Entonces, porque yo lo necesito y qué es lo que necesito. Esos inclusores de aire lo que me van a generar son unas micro burbujas, pero son micro burbujas que tienen tamaño definidos y controlados. Esas micro burbujas, para, digamos que hablarlo de forma un poquito sencilla y que todo el mundo nos entienda, me va a generar a mí una microestructura que la permeabilidad como tal del concreto me la va a bajar. Entonces, cuando yo necesito que un concreto sea de baja permeabilidad, utilizo esos inclusores de aire que me van a dar una microestructura más controlada y van a permitirme que no haya tanto paso como tal de flujos y demás eh, agentes externos que no corresponden al concreto. Ese, digamos que ese sería otro tema, ¿sí? O sea, porque tú ya me
queriendo decir, digamos que por lo que te entiendo, ya tú dices, no, pero espere porque ya el agua de amasado es superior a la que se requiere, ¿sí me entiendes? Y cuando tú, y digamos que lo que te podría decir es eso, o sea, te generaría más una segregación, ¿sí? Estarías diseñando una fórmula que no tendría bastante cohesión o no tendría la cohesión adecuada para que genere una densificación, ¿sí? Pues en parte tienes razón. ¿Qué va a pasar con el agua que sobra? Pues va a exudar, ¿cierto? Incluso, pero incluso las exudaciones también van a depender demasiado como tal del ensamble granulométrico y de la granulometría particular que tenga cada una de ellas. Nosotros hemos descubierto, sí, eh, sí pasa, pero no en gran cantidad, como lo es cuando tienes de pronto un agregado fino, hablando más del fino, que la angularidad y demás, o que tienes un módulo de finura un poco muy alto, eso sí te va a generar a ti un contenido de vacíos que lo vas a ver rápidamente, considerablemente. Gracias, Fabián. Tenemos a Eduardo Villamizar. Eduardo, ya te subí, por favor, activa el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Hasta qué resistencias máximas podemos llegar utilizando en los diseños utilizando cemento tipo ART sin utilizar los sílices? Este cemento tipo ART está contemplando una resistencia a 28 días más o menos de 42 megapascales. ¿Sí? Podrías llegar a obtener ya dependiendo, recordemos que no solamente el desempeño se obtiene con un buen cemento, sino también tenemos si tus materias primas, si la arena, de pronto en la arena podemos llegar a tener unas propiedades muy buenas con respecto al equivalente de arena. Uno de los ensayos que te van a permitir a ti también saber es la calidad de la arena sería ese equivalente. Entre más se acerque al 100, pues implica que va a ser una arena, digamos que de buena calidad. Entonces, si tú lo puedes llegar a combinar, yo creería que podrías llegar a tener incluso más de los 42 megapascales como tal a los 28 días, mucho más. Y obviamente las gravas, ¿no? Las gravas con respecto al tema del desgaste, a la angularidad y demás, también tiene que ver, porque como les decía, esa geometría de esas partículas, cuando tenemos de pronto gravas que tienen mucha partícula alargada y aplanada, pues me van a generar planos de falla, que cuando yo estoy sometiendo los especímenes o el elemento a compresión, pues por allí se puede ir, porque es un punto frágil como tal. Gracias, Fabián. Por ahora no tenemos más manitos levantadas ni preguntas en el chat. Les recuerdo que les acabo de enviar el link para la firma de la asistencia. Quiero darles, pues sí, ya que acabamos la sesión, como dos noticias mientras de pronto alguien pregunta. El día lunes vamos a tener la primera sesión con el SENA, donde ellos les van a dar la bienvenida a este programa y les van a contar cómo va a ser como todo el proceso de certificación por competencias. ¿Listo? Entonces, en el transcurso de esta semana a sus correos electrónicos va a llegar la invitación por parte del SENA. Esto ya lo hace directamente ellos. Yo voy a estar enviándoles desde mi correo cualquier tipo de comunicación que el SENA me brinde, pero es para que ustedes sepan que el próximo lunes va a ser a las 6 de la tarde, ¿listo? Y es una sesión más cortica, esta pues porque es un tema ya de capacitación robusta, la otra ya solo es una charla de bienvenida. Y pues donde les van a mostrar todo el proyecto que vamos a hacer. Creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por asistir, por su tiempo. Esperamos que esto sea gratificante para ustedes, para sus carreras profesionales. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto, creo que ya todos tienen mi correo, me pueden escribir y pues nos vemos en futuras sesiones. Fabián, muchísimas gracias por tu compañía, por tu tiempo, por tu experiencia y un abrazo para todos. Con mucho gusto y bueno, feliz noche para todos.